la verdad es que yo llegué a una conclusión. Llegué a la conclusión de que tengo que compartirles dos perspectivas teológicas sobre algunos puntos, no ser yo quien les diga es esto, sino que Dios hable a su corazón y sea Dios quien, en este sentido, confirme en su mente y en su corazón qué, qué es lo que es conforme a su voluntad. ¿Sí me explico? Entonces yo les voy a hablar, cuando vaya avanzando, les voy a hablar sobre dos perspectivas teológicas y les voy a sustentar en ambas perspectivas que leí algunos autores, cómo sustentaban estas perspectivas teológicas, y pero que al final de cuentas sea el Espíritu Santo y sea Dios quien hable a sus corazones. Les voy a pedir que antes de empezar con este capítulo 7, me acompañen a orar. No vamos a poder abordar todo el capítulo, chicos, porque es muchísimo lo que hay que aprender sobre este capítulo. Entonces lo vamos a aprender en dos secciones. La primera sección hasta el versículo 12 y la segunda sección el siguiente martes a partir del versículo, hoy hasta el versículo 13 y la otra hasta el versículo 14 la siguiente semana. Les voy a pedir que me acompañen a orar, por favor. Amado Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos en esta noche por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Padre bendito, porque a lo largo de la historia tú nos sigues mostrando en tu palabra que tú eres Dios, que tú eres Jehová y que no hay absolutamente nada, Señor, que esté fuera de tu control. No hay absolutamente nada, Señor, que esté fuera de tu soberanía. Gracias, Señor, porque no solamente lo vemos en tu palabra, sino lo vemos en nuestras vidas mismas. Sabemos, Señor, que a ti te pertenecemos. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, pero que también, Señor, eres quien nos guía a día en nuestras vidas y nos enseña, Señor, tu palabra conforme a tu voluntad. Permite, Padre bendito, permite, Señor Espíritu Santo, que todo lo que se hable en esta noche sea, Señor, de bendición, que no sea mi opinión, Señor, sino que seas tú, Espíritu Santo, confirmando en nuestro corazón tu palabra y lo que verdaderamente es conforme a tu voluntad. Limpia mis labios, limpia nuestros oídos, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestros corazones y, Señor, enséñanos a vivir una vida conforme a tu voluntad, una vida que te agrade, porque eso, Señor, es lo que queremos. Queremos, Señor, vivir vidas que sean agradables a ti y que, Señor, tú seas siempre el centro de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacerlo y ayúdanos a vivir siempre para ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, chiquitines. Pues vamos a empezar nada más un poquito. Vamos a retomar los últimos 3 versículos de los que se quedó nuestro amigo Alan la semana pasada. Alan se queda en el versículo 28, 29 y 30. Termina el capítulo 6 de Éxodo. Y después de ahí ya nos arrancamos. Y dice el capítulo 6 de Éxodo, versículo 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, y aquí me encanta la palabra de Dios porque es muy específica, algo que nos va a ayudar un poco a entender algunos de los contextos de este capítulo, es entender la forma en que está escrita Éxodo. Éxodo es una narración histórica. ¿Qué significa que sea una narración histórica? Y esto es lo que muchos teólogos por eso van a sustentar muchos de los porqués del capítulo 7 de Éxodo. Cuando yo hablo de que es una narración histórica, chicos, al saber que es una narración histórica, estoy entendiendo que no son cuestiones metafóricas. No es como el libro de Apocalipsis, que es literatura apocalíptica, que trae un montón de simbolismos, trae un montón de cosas que tienes que interpretar, que tienes que entender. Éxodo no es así. Tampoco es una situación como de escritura que esté hecho en prosa,
o que esté hecho en estos textos literarios que sean más poéticos. No, no, no. Lo que tiene Éxodo es que es un libro narrativo histórico. Al ser narrativo histórico, prácticamente nos están diciendo, esto sucedió así, y así es, y así pasó. ¿Sí me explicó? O sea, no nos deja el pensamiento como, es que esto tiene un simbolismo de que esto y esto y esto. No, es narrativa histórica. Al ser narrativa histórica, simplemente así sucedió. Así fue como el Espíritu Santo fue inspirando a Moisés para narrar acontecimientos históricos que sucedieron de esa manera. ¿Ok? Y en este punto, con este preámbulo, dice en el 6:28, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Y aquí nos está dejando muy claro en dónde estamos parados y que Dios estuvo hablando a Moisés en diferentes lugares. Estuvo hablando con él en el desierto, estuvo hablando con él ya cuando se estaban acercando a la tierra prometida, estuvo hablando con él en Egipto. Entonces estamos viendo como un Dios activo completamente con Moisés, que está hablando constantemente. Algo que nosotros tenemos que entender y que nos deja claro la palabra de Dios es que Dios habla. Dios habla. De hecho, cuando nosotros vemos la epístola a los hebreos, ¿cómo empieza? Dios habiendo hablado, y vemos mucho siempre cómo Dios está hablando constantemente a su pueblo, constantemente a nosotros y constantemente a nuestro corazón. Y dice, Moisés en el 29, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. Y esto a mí me encanta porque Alan ya nos los había explicado, ya nos los había compartido la semana pasada, cómo en diferentes ocasiones Jehová le tuvo que decir a Moisés, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Es decir, es como si Dios le estuviera diciendo a Moisés, date cuenta con quién estás hablando, cuate. No soy cualquier persona, no soy cualquier ser, soy Jehová, soy Dios. Ese Dios que aprendimos en el capítulo 3, el cual es el alfa, el omega, el principio y el fin, el cual nadie lo creó, simplemente ese Dios todopoderoso, ese es el que está hablando con Moisés y le tiene que estar repitiendo una y otra vez. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque uno diría, híjole, siendo Moisés, con todos los milagros que ya había visto, lo de la zarza que le habló, o sea, todo lo que le fue mostrando y que todavía Moisés siguiera dudando, pero la realidad es que nos muestra cómo en nuestras vidas también eso sucede constantemente. Vemos a un Dios, a un Jehová, que constantemente nos está diciendo, yo Jehová, yo soy Jehová, yo soy tu Dios, yo soy ese Dios en el que crees. Y nos los tiene que estar recordando constantemente porque muchas veces nos pasa como a Moisés. Nos pasa como Moisés que de repente, a pesar de que ya vimos la mano de Dios en nuestras vidas, a pesar de que ya vimos los milagros de Dios en nuestras vidas, de repente vienen circunstancias donde otra vez volvemos a dudar. Y entonces en su palabra nos vuelve a recordar, yo Jehová, yo soy Jehová. ¿Y por qué viene esto? Porque recuerden que en el capítulo 6 y por última vez va a dudar Moisés y le va a decir a Dios, es que, a ver, Señor, lo que ya había pasado en el capítulo 4, ¿me estás pidiendo que yo me enfrente a Faraón? Que yo me enfrente a esa persona que es considerada casi como un dios en Egipto, que tiene todo el poder de todo lo conocido, es la nación más poderosa. Moisés había estado ahí, había visto la grandeza de Egipto y se vuelve hasta cierto punto a cobardar, a dudar y decir, ¿de verdad me estás pidiendo que yo vaya? Que yo vaya y diga. Entonces, Dios le tiene que volver a recordar una última vez que Él es Jehová. Y dice, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Una vez más, la excusa de Moisés. Como nosotros, excusándonos un montón de veces
ante nuestro Dios cuando Dios nos dice, debes hacer esto, debes actuar de esta manera, esta es mi palabra y en mi palabra yo te he enseñado esto, cuál es el conducirte en tu día a día, cómo debes de tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y nos pasa muchísimo eso, ¿no? Como a Moisés, que volvemos a dudar. Y en esto dice el capítulo 7 y ya entramos. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Desde aquí ya se empieza a poner interesante, como toda la palabra, porque dice la palabra de Dios, yo te he constituido Dios para Faraón. Aquí lo primero que tenemos que aclarar, y por ejemplo, no sé si ustedes están viendo en su Reina Valera, pero me encanta porque la palabra Dios le está ocupando en la Reina Valera con D minúscula, ¿ok? No le está ocupando con D mayúscula. No le está diciendo a Moisés, tú eres Dios, porque no, el único Dios es Jehová. Él es el único verdadero Dios. Aquel, como lo vimos, lo decía hace rato en el capítulo 3, no tiene ni principio ni fin. El Dios eterno, Jehová. Él es el único. Pero lo que le está diciendo a Moisés es, prácticamente le está diciendo, tú vas a ser mi representante. Tú vas a ser esa persona que a través de ti yo manifestaré mi poder y manifestaré mi gloria. Tú eres ese representante. Es más o menos algo así como cuando en el Evangelio de Juan se dice, y no solamente en el Evangelio de Juan, en el Sermón del Monte, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Prácticamente nosotros sabemos que por nosotros mismos no tenemos esa luz, sino que nosotros reflejamos la luz de Cristo. Verdaderamente reflejamos el favor, la gloria de Cristo hacia los demás. Prácticamente lo que le está diciendo a Moisés en el Nuevo Testamento, nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, que es el verdadero representante, es Dios mismo, que mora en nuestros corazones, es aquel que mora en nuestros corazones, mora en nuestra vida, y que por eso nosotros, al ser hijos de Dios, de alguna manera ejercemos esta representación de Cristo a los demás. Por eso somos reconocidos como esos pequeños Cristos. ¿Sí me explico? En ese sentido, entendamos algo, no es por nosotros, no es por nuestros méritos, es porque reflejamos la luz de Cristo, es porque tenemos al Espíritu Santo y entonces podemos obrar conforme a la voluntad de Dios. Es lo mismo que estaba pasando con Moisés, pero iba a pasar en una situación de una manifestación demasiado exponencial, porque a través de todo lo que iba a hacer Moisés, se iba a reflejar la gloria de Dios en la tierra de Egipto. Entonces, en ese sentido, vemos cómo no es que Jehová le esté diciendo a Moisés, tú eres Dios, no, les está diciendo, tú vas a ser ese representante, tú vas a ser esa persona que manifestará mi gloria en Egipto. Y eso también en las tipologías, en la tipología de Cristo, cuando decimos que Moisés era un tipo de Cristo, ¿por qué? Porque fue esa persona humana que representó o que manifestó la gloria de Dios, así como también Jesucristo, siendo 100% Dios y 100% hombre, iba a representar la gloria de Dios en el mundo. Recuerden que Egipto significa mundo. Entonces ahí estamos viendo esas similitudes, esa representación de Cristo en Moisés en este tiempo en Egipto. ¿Ok? Ahora vean esto. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí le vuelve a decir Dios a Moisés. Mira, Moisés, ya te dije que no te preocupes por lo que tienes que hablar, porque yo te voy a hablar a ti y tú le vas a decir a Aarón lo que le tiene que decir a Faraón. Te estoy ahorrando todo el trabajo. Simplemente ve y hazlo. Esfuérzate y sé valiente. Es lo mismo que nosotros nos dice nuestro Dios.
Ve, esfuérzate y sé valiente. Y dice después el versículo 2, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y viene uno de los versículos más controversiales. Versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Repito, ahí va. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Este es un versículo súper controversial, chicos, y normalmente apologéticamente, es decir, cuando nosotros defendemos el evangelio, que es lo que es la apologética, es uno de los versículos donde más se nos llega a atacar a los cristianos. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa y dice, a ver, ¿por qué si Dios endureció el corazón de Faraón, entonces por qué al final Dios condenaría a Faraón? ¿Sí me explico? O lo voy a decir de otra manera. Lo voy a decir de otra manera. Si Jehová endureció el corazón de Faraón, entonces Faraón no tiene culpa alguna. ¿Se está entendiendo? Y por eso, ese es uno de los versículos más controversiales y donde muchas veces la gente llega, ay Dios mío, se me cayó el teléfono, donde la gente llega a atacar y muchas veces llegan a decir, la gente que ha llegado a leer la Biblia y que no estudia y no profundiza en ella, a veces se vale de ciertos versículos y que los empieza a sacar de contexto y entonces empiezan a decir este tipo de cosas. Pues entonces, ahí el rollo no fue Faraón, la culpa fue de Dios, porque él fue el que endureció el corazón de Faraón. Y en este sentido es un poquito duro y difícil, duro no, difícil a veces analizar este tipo de textos, porque muchos teólogos, como yo les decía hace rato, van a sustentar, a ver, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, Éxodo es un libro narrativo histórico. Entonces es completamente literal. No cabe a las metáforas, es literal. Fue Jehová quien endureció el corazón de Faraón. Y esto es algo hasta cierto punto complejo de entender, porque eso nos pudiera llevar a pensar lógicamente a, entonces Dios, ese Dios que tú me platicas de que todo amor y que pura gracia y mucho amor y mucho amor y mucho amor, entonces eso no existe. Y se pudiera pensar que creemos en un Dios malo. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso cabe el que nosotros tomemos un tiempo para desmenuzar esto. Algo que nosotros primeramente tenemos que entender es la misericordia de Dios, chicos. ¿Por qué? Primero hay que entender un punto. Si Dios hubiera querido destruir a Egipto por completo, lo hubiera hecho, porque es Dios, pero no lo hizo así. A pesar de que tuvieron y Egipto vivió 10 plagas y sufrió por esas plagas, se manifestó la misericordia de Dios. Porque, insisto, si Dios hubiera querido, así con todo su poder, como en Sodoma y como en Gomorra, hubiera destruido por completo a Egipto. Y vienen otro tipo de pensamientos. Pudiéramos pensar, oye, Saulo, pero entonces, ¿por qué si decidió destruir a Sodoma y a Gomorra y Egipto no? ¿No? Son un montón de planteamientos que de repente se nos empiezan a meter a nuestra mente y que eso muchas veces, si no lo aterrizamos bíblicamente, puede llegar a dañar nuestro corazón. Hay algo que ustedes y yo también debemos de entender y de ahí debemos de partir.
La palabra de Dios es muy clara con algo. Dios estableció un decreto eterno que dijo, la paga del pecado es muerte. Eso fue algo que Dios estableció. Y si no me creen, vayamos rápido a Génesis capítulo 2. Vamos rapidísimo a Génesis capítulo 2 para que podamos sustentar que lo que estoy diciendo es completamente bíblico. Génesis capítulo 2. Ok. Um, versículo 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, aquí ya sabemos en la historia que había un árbol tanto de la vida como un árbol de la ciencia del bien y del mal. Vámonos al 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ojo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo Dios a Adán? Adán, tú puedes hacer y tomar de lo que tú quieras, pero hay una cosa que tienes que hacer. Me tienes que obedecer. Porque en el momento en que tú me desobedezcas, entonces te estás rebelando contra mí, estarás pecando, y entonces cuando pecas o cuando pecares, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Ok? Entonces, ese es el decreto eterno que Dios estableció. La paga del pecado es muerte. ¿Ok? De ahí tenemos que partir. Ahora, en este sentido, chicos, la palabra de Dios nos enseña a través de la epístola de Romanos, capítulo 9, que no hay quien busque a Dios. No hay ni uno solo que busque a Dios por sí solo. Y también dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Acompáñenme a leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Vean lo que dice la palabra de Dios. 12:3. Por tanto, os hago saber, está diciendo el apóstol Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Es clarísima, clarísima, clarísima. Solamente si el Espíritu Santo mora en tu corazón, es que tú puedes llamar a Jesús Señor. Pero si el Espíritu Santo no mora en tu corazón, entonces no puedes llamar a Jesús Señor. Y también dice, quien tiene al Espíritu Santo en su corazón, no puede llamar anatema a Jesús. ¿Qué significa eso? No puedes maldecir a Jesús. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo y es contradictorio. Dios mora en ti, es contradictorio, no se puede. Ahora, partiendo de estas primicias, cuando hablamos de la parte de Faraón, hay dos pensamientos teológicos, chicos, y esto es a lo que quiero llegar. Primer pensamiento teológico es literal. Dios endureció en su soberana voluntad, endureció el corazón de Faraón. Eso es uno de los pensamientos teológicos. Segundo pensamiento teológico, no es que Dios haya endurecido directamente, es decir, que como tal haya sido el autor intelectual que haya endurecido el corazón de Faraón, sino que simplemente apartó su gracia de Faraón. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿O cómo se entiende esta situación?
yo les explicaba hace ratito, no hay quien busque a Dios por sí solo. Es más, dice la palabra de Dios que para buscar a Dios necesitamos al Espíritu Santo y que la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasa con esta situación? La tendencia del ser humano es apartarse de Dios. Esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano no es buscar a Dios. Inclusive, una vez que peca, la palabra de Dios nos enseña cómo el ser humano busca incluso esconderse de Dios. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Adán y Eva, cuando pecan, se escondieron de la presencia de Dios. Fue Dios que intervino, así como en nuestras vidas y en el mundo Jesucristo ya ha intervenido. Dios tuvo que intervenir y ha tenido que intervenir para poder tener o para poder restaurar esa relación con el hombre. En este sentido, hablando específicamente de la dureza del corazón de Faraón, insisto, si yo lo veo de cualquiera de las dos maneras, en ninguna Dios es culpable. ¿Por qué? Porque simplemente se está dejando Faraón, representa a la humanidad. Recuerden que Faraón, al final de cuentas, está en Egipto, que Egipto es el mundo, representa al mundo. En este sentido, o significa mundo, Egipto eso es lo que significa, mundo. Faraón lo que está haciendo es representar a la humanidad. Faraón, cuando no hemos realmente entendido, percibido y vivido la gracia de nuestro Dios, la tendencia natural del hombre, ¿cuál es? Apartarse. Pero eso no es culpa de Dios. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso cuando nosotros estudiamos estos textos, chicos, es bien importante porque a veces uno se puede preguntar que por qué algunos sí creemos en Jesucristo, por qué algunos otros no creen en Jesucristo. Y al final de cuentas, lo que la palabra de Dios nos muestra es que la tendencia natural del hombre es que pecar y apartarse de Dios. Esa fue la situación de Faraón. Faraón lo único que hizo fue, aún manifestándose la gloria de Dios, no fue en su corazón, no se inclinó hacia ese Dios. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, en el capítulo 5, cuando Moisés va y confronta por primera vez a Faraón, le dice, ¿y quién es Jehová? O sea, ¿de quién me estás hablando? Ese cuate, ¿qué? Yo aquí soy Dios. O sea, yo no conozco a tu Dios. Yo no conozco a ese Jehová. ¿Sí me explicó? Qué bendecidos somos de que nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros compartamos esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios y que compartamos ese amor de Dios. Eso es lo que Dios busca. Al final de cuentas, por eso yo les decía, si Dios hubiera querido en su soberana voluntad destruir a Egipto de una vez por todas y para siempre, lo hubiera hecho. Pero no lo hizo así, lo hizo de manera gradual porque mostró su misericordia, mostró esa bondad, mostró que a pesar de ser un pueblo, una nación que estaba completamente alejada de él mostró quién era Jehová. Y hoy en día podemos saber que aunque es un país musulmán, también es un país, Egipto, en el cual ha llegado el evangelio y ha habido gente que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Me explico? Entonces, algo que nosotros tenemos que ver aquí es dos situaciones. O entender que es un acto literal en el que Dios en su soberana voluntad endurece el corazón de Faraón, o un acto en el cual no tiene esa guía del Espíritu Santo, no tiene esa gracia de Dios y por lo tanto simplemente está dejando mostrar su naturaleza humana, esa naturaleza humana que se inclina al pecado.
y que nosotros ahora sabemos y entendemos que si no es por la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros seguiríamos exactamente igual. Porque muchas veces llegamos a criticar a los personajes bíblicos, pero la realidad, amigos, es que no somos tan diferentes. La realidad, amigos, es que si no hubiese sido por esa intervención contundente de Dios en nuestras vidas, nosotros seguiríamos exactamente igual. Y gloria a Dios que hoy Jesucristo gobierna en nuestra vida y es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Ese es, por eso, cuando nosotros entendemos esto, chicos, no podemos vivir de una manera diferente que no sea buscar agradar a Dios en gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Egipto tuvo que vivir 10 plagas, y no solamente Egipto, el mismo pueblo, acuérdense que estando dentro de Egipto, viviendo las plagas, también dudaba. Dios tuvo que mandar todas esas plagas para manifestar quién era Él y para que el pueblo entendiera. Y a lo mejor en nosotros no hemos vivido 10 plagas, pero hemos vivido un montón de cosas que al final nos han llevado a entender quién es Dios y quién es nuestro Dios. Porque el mismo Dios que hizo todo eso en el Antiguo Testamento es el que ha hecho absolutamente todo para que nosotros hoy tengamos una relación con Él. Es ese mismo Dios. Y como les digo, quizá a nosotros no nos tuvo que pasar el ver que saliera sangre del agua, o que de repente llegaran un montón de ranas, o que de repente cayera granizo y fuego del cielo. Quizá Dios no llegó a nuestra vida en ese tipo de situaciones, pero quizá sí en muchas otras que fueron dolorosas en nuestras vidas, pero que al final de cuentas Dios todo lo utilizó para tocar nuestro corazón. A veces tú y yo estamos tan preocupados y ocupados de, ay, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto en mi vida? Y al final de cuentas, digo, muchas veces, muchas cosas son por consecuencia de nuestras propias decisiones y nuestros propios actos, pero muchas otras cosas no vemos esa mano de Dios que está obrando en nuestras vidas. Entonces, qué bendición, amados amigos, que Dios, así como fue contundente en Egipto, es contundente en nuestras vidas. Dios en todo momento nos comparte salvación, pero el hombre en todo momento busca, por lo general, su condenación. Solamente es por la gracia de Cristo que no somos condenados. Y por eso dice Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Merecíamos la muerte, merecíamos ser condenados, pero tenemos salvación en Cristo Jesús. Entonces, recordemos, Dios ni es malo, ni es culpable. Absolutamente, de si tú piensas en un tipo de pensamiento teológico o el otro, ni es malo y ni es culpable. El ser humano por sí solo es quien siempre muestra esa tendencia pecaminosa. Y como lo decía, Faraón aquí representa a esa humanidad. Y dice la palabra de Dios, vean esto, y Faraón nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Con grandes juicios sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Es lo que les decía. Al final de todo,
iba a mostrarse la gloria de Dios. Y vean esto, vean, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y esto también me lleva a nuestras vidas mismas. ¿No les ha pasado, chicos, que por las maravillas que hace Dios en nuestras vidas, llega o existen otras personas que conocen a Jehová? Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la manera en cómo Dios nos saca de ese estado de miseria espiritual y que a través de ello otros conocen que Dios es Jehová, que Jesucristo es el Salvador. Y a mí me llama muchísimo la atención uno de los testimonios más fuertes, y no le pedí permiso y espero que me perdone porque no le pedí permiso, pero lo compartiré, porque aparte él ya no los compartió en algún momento. Entonces, uno de los testimonios más hermosos que yo he conocido en mi vida es la conversión de nuestro querido amigo Lalo Carmona. Y por aquí está Marielita, que ella lo vivió en carne propia, ella lo vio tal cual como sucedió, y es algo hermosísimo, súper hermoso, porque si recuerdan, Dios, bueno, Lalo estuvo teniendo un montón de broncas, tenía un montón de broncas, un montón de problemas, tanto académicos como con su familia, etcétera, etcétera. Y en algún momento él nos cuenta que una vez su mami ya estaba muy preocupada, muy desesperada, y se fue a caminar al centro y a desahogarse y sola, y entonces en eso se encontró a unos amigos o a un amigo, ya no recuerdo muy bien, y entonces conversó con esta persona, y esta persona los invita a un campamento en la iglesia metodista de Ganto, donde aquí Marielita va. Y en algún momento también Marielita nos contó que en eso, cuando llega Lalo al campamento, pues los papis de Mariel casi casi fue como de, bueno, pues háblale, ¿no? Platica con él y todo, pero Lalo no es el Lalo que nosotros ahorita conocemos, chicos. Ahorita Lalo es otro. Las fotos que nos ha enseñado así, vestido de negro y así como medio emo y cosas así, eso era como antes era Lalo, ¿no? Entonces, fue impresionante porque él en este campamento recibe a Cristo en su corazón, y fue algo sorprendente porque la persona que estaba compartiendo, dice Lalo que estaba él y otra persona, y que realmente le estaban compartiendo a la otra persona, que, o sea, él estaba presente, pero no se estaban dirigiendo tal cual a él. Y que entonces cuando el que estaba compartiendo dice, bueno, que si quería aceptar a Cristo en su corazón, al que le estaban compartiendo estaba como dudoso, y Lalo dijo, no, yo sí quiero, o sea, yo sí quiero eso. Y a partir de ahí, pues la vida de nuestro amigo Lalo cambió, ¿no? Ahorita obviamente se los estoy diciendo súper resumido, pero ¿por qué les platico esto, chicos? Porque la familia de Lalo no era creyente en Jesucristo. En ese momento ellos no eran cristianos. Y ellos vieron lo que Cristo, lo que Jehová hizo en la vida de Lalo, cómo lo cambió cómo Dios lo cambió. Y entonces es cuando empieza su familia, se empieza a acercar y empiezan a conocer. Y no crean que fue rápido, no crean que fue de la noche a la mañana, llevó su tiempo, pero al final de cuentas ellos vieron la gloria de Dios manifestada en Lalo. Ellos vieron la gloria de Dios, la obra redentora, la transformación del corazón. Y pues entonces, así como dice la palabra de Dios en estos momentos, que dice, los egipcios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos.
En la vida de Lalo lo traspolo y la parafraseo, y su familia sabrá que yo soy Jehová cuando saque a mi hijo del mundo con esa mano poderosa. Y cuento esta historia porque, pues bueno, es una historia que todos conocemos, que es demasiado hermosa, pero lo mismo lo hemos vivido cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos visto cómo a través de nuestras vidas, a través de cómo Dios ha transformado nuestros corazones, a través de un montón de cosas, cómo la gente a nuestro alrededor empieza a darse cuenta por obra y gracia de Dios y la misericordia de Dios, quién es Dios, quién es Jehová, quién es Jesucristo. Y es lo mismo que sucede o que estaba sucediendo en esos momentos en Egipto. Y dice la palabra de Dios, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Esto me gusta mucho porque ya fue la última vez que Moisés en este tiempo titubeó. Fue la última vez en donde ya Moisés dijo, híjole, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a decir? Ya, Dios fue muy paciente y gloria a Dios que es tan paciente con nosotros, chicos. Es muy paciente con nosotros. Y al final de cuentas, se goza Dios de que nosotros obedezcamos. Como en este punto, Moisés obedeció a Jehová. Y dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. A mí me llama mucho la atención cómo la Biblia se toma estos momentos para hablar de las edades, ¿no? Aquí vemos cómo, como nos los había compartido en algún momento Carlita, efectivamente Aarón era mayor que Moisés en cuanto a edad, y en este sentido, esto a mí me llama la atención porque como que normalmente entre más grandes somos de edad, más testarudos, más conforme vamos avanzando, no sé si les ha pasado a veces que ya conocen a adultos mayores, o inclusive muchas veces hasta nuestros papás, que nos quejamos de ellos de que son necios y tercos, pero así nos pasa, entre más vamos avanzando en la edad, más necios nos volvemos haciendo. Y a mí me llama mucho la atención porque nosotros decimos 80, 83, pues ya era una edad avanzadita, ¿no? Ya a mí también me llama mucho la atención cómo Dios les daba la fuerza, o sea, la tarea que iban a hacer no era cosa fácil, pero ahí vemos de quién provienen las fuerzas. Las fuerzas provienen solamente de nuestro Dios. Y vemos cómo Dios, independientemente de la edad que tengamos, transforma y toca nuestro corazón, porque cómo nos encanta justificarnos. No es que así somos, no es que yo ya he vivido tanto, no es. Dios transforma nuestro corazón en el momento que tiene que transformar. Y voy a avanzar un poquito más. Y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostradme, bueno, algo que a mí me encanta antes de que empiece esto es que Jehová ya les advirtió todo. Ya les dijo, miren, ustedes van a enfrentar a Faraón, pero Faraón no los va a escuchar. Ni se frustren, porque cómo nos puede llegar a pasar, ¿no? Nos puede llegar a pasar en la vida que a la primera nos frustramos. Pero Dios aquí se adelanta y nos dice, miren, muchas de las cosas que yo te voy a mandar a hacer no van a salir a la primera, ni tampoco a la segunda. Y a veces puede ser que no salga ni a la tercera. Es más, aquí salió hasta la 10ª, ¿no? Que hasta la 10ª plaga sucedió. Y a veces puede pasar eso. Lo único que ustedes tienen que saber en su corazón es que Dios es lo que les está mandando a hacer. No importa que de principio no vean el resultado y que a la primera o a la segunda o a la tercera no les salga. Pero si Dios te está diciendo y lo está confirmando con su palabra y en su corazón, esto es, eso va a ser, chicos. Eso va a ser. ¿Por qué? Porque Jehová lo dice. Y en este sentido, por eso les hizo el preámbulo, ni les va a escuchar, pero yo les voy a ir diciendo paso a paso cómo lo tienen que hacer. Y dice el 9, si Faraón nos respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra.
Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Esto a mí me impresiona un montón porque, o sea, a mí se me hace sorprendente. Yo digo, a mí lo personal de los animales que más temor me llegan a dar son las serpientes. Yo creo que, o sea, por ejemplo, a mí ir a un, ¿cómo se llama? Herpetario, donde están los reptiles y donde también hay serpientes. Híjole, a mí me cuesta muchísimo trabajo porque aunque estén atrás de un cristal, me causan cierto pavor, ¿no? Sí, sí me dan cosas. Y yo no me imagino así, o sea, cómo de repente ellos nada más, Aarón pone la vara y eso se transforma en culebra. O sea, a mí es algo que sí me llega a sorprender y me encanta, no sé si vieron la película del Príncipe de Egipto, la animada, me gusta mucho esa película y más o menos simulan esa situación. Y a mí ya de ver eso ya me hubiera impactado demasiado, ¿no? O sea, a ver, muéstrame que tu Dios, que tu Jehová, a ver, muéstramelo. Y ahí van Aarón a hacer y Moisés lo que Jehová les pidió que hicieran y se da esta situación. Pero algo que me llama la atención, y con esto quiero acabar, chicos, el día de hoy, es que entendamos algo. Sí hay una lucha entre el bien y el mal. A veces suena muy trillado, pero sí existe esa lucha entre el bien y el mal. Pero algo que me encanta de esto es que aunque el mal tiene poder y siempre va a tratar de jalarnos la vista, de jalarnos el pensamiento, de mostrarnos un montón de cosas, a pesar de que el mal también se pueda manifestar con poder, Jehová siempre va a ganar. Y esto es algo que debes de cimentar en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí en la palabra de Dios cómo la culebra que salió de la vara de Aarón devoró a las culebras que habían hecho estos hechiceros. Aunque ellos habían manifestado el poder de alguna manera de la maldad, de todas maneras, la culebra que se hizo de la vara de Aarón, es decir, ¿qué representó eso? La lucha entre el bien y el mal. Y desde el inicio, Jehová mostró que él siempre iba a ganar. ¿Se acuerdan de nuestro protoevangelio, Génesis 3:15? Cuando dice, cuando habla de este plan redentor, cuando Dios, después de que el hombre peca, después de que el hombre y la mujer pecan, hace una condenación a la serpiente y le dice, la simiente de la mujer y tú serán enemigos, porque la simiente de la mujer te aplastará en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar, es decir, tú le harás daño en el talón, lo lastimarás, pero él te aplastará la cabeza. ¿Cuál es esa representación? Jesucristo. Jesucristo en la cruz venciendo el pecado, venciendo a Satanás, destruyéndolo por completo, aplastándole la cabeza. Lo mismo mostró en Egipto y lo mostró desde inicio, desde que Faraón se muestra con sus hechiceros y la serpiente de la vara de Aarón, que es Jehová, devora al mal, destruye y vence al mal. Por eso, chicos, recuerden una cosa que es súper importante. El hombre, y lo hemos dicho muchas veces, el hombre es impotente. Satanás es potente, pero Jehová, nuestro Dios, es omnipotente. Él es todopoderoso y Él está por encima de absolutamente todas las cosas. ¿Tenemos que tenerle miedo a Satanás? Claro que no tenemos que tenerle miedo a Satanás. Tenemos que saber cómo actúa así, estar prevenidos, que no nos sorprenda, que no nos lastime, que no nos
haga caer en tentación. Eso sí, pero sabemos que Satanás ya no tiene poder sobre nosotros, porque así como en Egipto desde el inicio Jehová mostró quién era y que él iba a vencer y que él iba a derrotar, lo mismo hizo Cristo en nuestras vidas en esa cruz. Que nunca se nos olvide, en el Dios en el que creemos, el que le dijo un montón de veces a Moisés, yo soy Jehová, ese Dios es en el que nosotros creemos. Ese Dios todopoderoso, que nada ni nadie le puede hacer frente, porque Él es el único y verdadero Dios. ¿Ok, chicos? Hoy terminamos con esto en nuestro estudio. No sé si por ahí tengan algún comentario, alguna duda. Vamos a ir hablando de el resto de los versículos la próxima semana. Ya se nos pasó el tiempo, normalmente tenemos calculado 1 hora, ya nos pasamos un poquitín.